Vamos a empezar por el título del mensaje, donde todos lo vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Las promesas de Dios son en Jesús. Hoy vamos a entender en base a quién están las promesas de Dios, no haciendo un estudio escatológico de toda la Biblia, de todas las partes donde lo muestran, sino simplemente en un párrafo donde el apóstol Pablo se defiende ante la iglesia de los Corintios y expone sencillamente esta enseñanza, y allí nos va a quedar completamente claro por qué las promesas están en Jesús y cómo hacemos nosotros para que las promesas que están en Jesús y se cumplen en Él puedan cumplirse también en nosotros. ¿Cuántos quieren que las promesas de Dios se cumplan en nosotros? Amén. Entonces vamos a empezar contando una problemática que sufría Pablo en la iglesia. Como Pablo no era pastor, sino Pablo era apóstol, Pablo duraba más tiempo fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Pablo duraba viajando la mayor cantidad del año, y cada iglesia carecía de esa persona quien había fundado la iglesia, quien había colocado al pastor encargado, quien había colocado los cimientos bíblicos sobre el cual se desarrollaba el mensaje. Entonces Pablo se encontraba fuera de Corintios. Pablo se encontraba viajando de iglesia en iglesia fundadas por él, y se crea una problemática, porque es que cuando el diablo quiere desestabilizar la iglesia, lo primero que hace es hablar mal de las máximas autoridades de la iglesia. Amén. Cuando el diablo quiere desestabilizar la iglesia, no quiere decir que va a desestabilizar 4 paredes, sino que te va a desestabilizar a ti, porque la iglesia eres tú. Levánteme la mano, la iglesia. ¿Sí se dio cuenta que las 4 paredes no se movieron, no levantaron la mano? Porque las 4 paredes no es la iglesia eres tú. Entonces el diablo quiere desestabilizar la iglesia, y la forma más fácil de desestabilizar la iglesia es hablarte mal de aquella persona o aquellas personas que te sueltan la palabra, porque entonces esa palabra ya no va a tener el peso que tú antes considerabas que tenía. Entonces, aquí en medio de esa problemática, te vamos a enseñar lo importante que es saber que las promesas están en Jesús. Lo importante de decir, creo verdaderamente en Jesús. Entonces Pablo, al estar lejos, él había prometido pasar 2 veces por Corintios. Resulta que él decía, como todo el mundo planea, ¿cuántos aquí planean? Y usted dice, voy a hacer este recorrido, voy a pasar por aquí, después paso por allá, y dentro de ese recorrido tienes contratiempos, y esos contratiempos no te dejan cumplir ni lo uno ni lo otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso sucede, ¿verdad? Usted hace un plan, usted piensa algo, pero resulta que la mayoría de veces no resultan tan bien como usted lo planeó. Usted dijo de tal hora a tal hora hago esto, después salgo para tal parte, y usted se da cuenta que ni siquiera ha hecho lo primero y no ha salido a tal parte. Entonces Pablo hizo un plan y le dijo a la iglesia que iba a pasar 2 veces por Corintio a visitarlos, a llevar una palabra, a bendecirlos en un tiempo. Pero resulta que no había llegado. Resulta que no había pasado por Corintios, ni una, ni 2, ni mucho menos 2. Entonces, al interior de la iglesia comienza gente a murmurar, obviamente impulsada por el diablo, porque es que la gente que murmura tiene que tener a alguien que lo empuja. El problema no es la gente, el enemigo no es la persona, el enemigo es el diablo, que usa sus demonios para impulsar a que la gente pierda la fe. Diga conmigo, la fe en Él. ¿Cuántas veces no hemos perdido la fe en Jesús? Porque
empezamos a ver más grande el problema que la solución, que es la palabra que Dios ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántas veces el diablo no ha querido hacer ver la palabra de Dios lanzada desde el púlpito por personas, ¿sí?, como que no es de Dios? Mira que si nos vamos al internet, encontramos ataques en los puntos más importantes de la fe. Mira, uno no encuentra ataques en ciertas cosas que el diablo sabe que no tienen injerencia. Siempre en lo que más causa bendición es donde el diablo más va a atacar. ¿Para qué? Para que tú no creas esa palabra. Por ejemplo, hablemos de diezmos y ofrendas. El diezmo y la ofrenda trae tanta bendición, es tan importante la bendición que trae el diezmo y la ofrenda, que veíamos el servicio pasado, que Jesús mismo le dice a la gente: trae la ofrenda, déjala en el altar, vaya y pídale perdón al que con el que usted tuvo un altercado, y después vuelva a presentar la ofrenda. Es decir, que en la ofrenda hay dos etapas: el dar y el presentar. Muchos han dado y no presentado a Dios porque no han ido a pedir disculpas a aquella persona que usted ha violentado, que usted ha humillado, que usted ha maltratado, o viceversa. Usted no ha perdonado a aquella persona que lo ha ofendido. Entonces hay un poder tan grande en la ofrenda que el diablo viene y empieza a decirle a la gente: mira, no han recibido nada, mira que es puro embuste. ¿Dónde está la bendición? Oye, ¿dónde está la prosperidad? Pero no se han dado cuenta que la prosperidad, la bendición no ha llegado, no porque sea embuste de la palabra, no porque sea una manipulación de la palabra, sino porque sencillamente hay dentro de mí una rabia, un odio, un resentimiento hacia alguien, ¿sí? Estoy resentido, o yo humillé a alguien, o yo vine y hice algo con alguien y no me he dado cuenta y no he cambiado. Entonces las dos razones da para que la ofrenda no sea espiritualmente presentada a Dios. Pero el diablo utiliza ese hecho con la finalidad de hablar a tu mente y decir: mira, ¿para qué diezmas? ¿Para qué sigues diezmando? ¿Para qué vas a ofrendar nuevamente? Siempre el enemigo va a utilizar las situaciones para poder cambiar la palabra y hacerte creer que no va a cumplirse. ¿Te ha pasado, cierto? Entonces, en el caso de Pablo y de Corintios, de la iglesia de los Corintios, sucedía algo particular. La gente empezó a pensar que cada palabra lanzada por Pablo, y obviamente la gente que estaba debajo de Pablo, que era el pastor de la congregación, no tenían el peso suficiente, y las ideas que la gente estaba escuchando eran las ideas de un personaje al interior de la iglesia, que les decía a la gente que Pablo no era de confiar, porque si fuera de confiar hubiera venido las 2 veces que él prometió. Si él prometió 2 veces, tenía que haber venido las 2 veces, porque si no vino ni la una ni la otra es porque él no es de confiar, y si no es de confiar, entonces la palabra que él nos explicó y nos lanzó no es de confiar. Y ahí, ¿qué estaban haciendo? Ahí realmente el ataque no era contra Pablo, el ataque era contra la congregación, porque al fin y al cabo Pablo seguía siendo pastor con la iglesia o sin la iglesia, porque tenía otras iglesias. ¿Aló? Él seguía siendo apóstol, él seguía fundando iglesias, pero ahí el problema, que la gente miraba a Pablo como el problema, no era el problema era realmente que la fe de cada persona al interior de la iglesia estaba menguando. Ya la gente decía: pues tienen razón, ¿sí? Si Pablo no vino, él no cumplió, y si él no cumple, lo que él dice tampoco. Entonces Pablo va a explicar la diferencia entre lo que es él, Pablo, como persona, y de lo que es la palabra del Señor. Porque hay una gran diferencia entre la palabra del Señor y Germán Galindo. Yo muchas veces predico y en casa me van a decir: pero usted también le cayó. Y si me cayó es porque no lo estoy cumpliendo. ¿Aló?
Pero no es la palabra de Germán, no es que yo predico porque yo lo hago. Es que yo predico porque es la palabra del Señor. Y las promesas son de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces se predica en doble vía. Por eso Pablo decía que la palabra de Dios es como un cuchillo de doble filo, que es más cortante que un cuchillo de doble filo. Porque o corta por un lado o corta por el otro, pero va a cortar. La palabra de Dios se expone aquí, pero es de doble vía, allá y acá. Diga conmigo, para ti y para mí. Cuando una persona al interior de la iglesia empieza a decir, mira, te cayó, no está entendiendo que es de doble filo. Si le cae al del lado, también te cae a ti. Amén. Si le cae al del lado, también te cae a ti. Por eso, como nos cae a todos, cuando empezamos a asistir a una congregación cristiana, lo primero que vamos a pensar es que la persona que nos invitó le dijo todo exactamente todo al pastor para que predicaran de él. No, nadie predica de nadie. Aquí lo que pasa es que a todos nos va a caer. Amén. Diga conmigo, nos cae. Entonces, al interior de la iglesia, este personaje, tal vez con algún ministerio, hacía creer que la palabra no tenía el poder suficiente para hacer milagros, para transformar. Las promesas que había dado Pablo no se iban a cumplir. Pero ojo, las promesas que había dado Pablo no eran de Pablo, eran de Dios. Porque la palabra es de Dios. Y lo que se expone aquí es la palabra del Señor. Amén. Yo no vengo a predicarle de Germán. Pablo no venía a predicar de Pablo. Pablo predicaba de la palabra de Dios. Amén. Entonces mira cómo el diablo es astuto y empieza a procesar en la mente de la gente ideas que en el momento difícil, en el momento de prueba, por ejemplo, de enfermedad, de falta de dinero, de problemas en el hogar, un hijo se fue de la casa en rebeldía. En ese momento tú empiezas a pensar, ¿verdad? ¿Y dónde están las promesas de Dios dadas por la boca del pastor? Entonces ahí te hablan mal del pastor. Tú dices, claro, por eso, porque entonces es las palabras del pastor. No, aquí no se predica del pastor, ni palabras del pastor. Aquí se predica de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple sí o sí. Amén. Pastor, pero no se han cumplido. Es que ahí viene el problema. ¿Cuándo no se cumple la palabra? Cuando nosotros caminamos con Jesús se tiene que cumplir. Diga conmigo, cuando camino con el Señor se tiene que cumplir. Pero si estoy cachuleto, si estoy más afuera que adentro, si estoy por la orilla, pues no puedo pretender que se cumpla. Entonces ahí cuando entran los astutos manejados por Satanás a tratar de decirte que por eso es que no se cumple la palabra. No, la palabra no se cumple porque tú no te has alineado a la palabra del Señor, no porque la palabra sea falsa. Amén. Dios te dijo que te iba a sanar porque te iba a sanar. Alíñate a la voluntad de Dios, a donde va el Señor y te va a sanar. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de sanidad? ¿Hay alguno enfermo en la congregación? Así lo dice literalmente. Entonces busque a los líderes y dígale a los líderes que lo unjan con aceite para sanidad. Pero ¿cómo Dios puede actuar si no estamos alineados a la palabra? ¿Cómo Dios puede actuar si nadie en la congregación sabe que tú estás enfermo? ¿Cómo te van a ungir por la enfermedad si nadie sabe que tú estás enfermo y mucho menos que tienes? Porque a la gente le da pena. Ahora cambiemos de tema, que no sea enfermedad, que sea falta de dinero, a la gente le da pena. No, el problema no es de plata, ahora el problema es con el marido. La gente le da pena que sepan lo que está pasando. Entonces basta ya de pena y más bien alineémonos a la voluntad de Dios y vamos a orar hasta que el milagro ocurra. Amén. Mira, no puedes dejarte llenar de cucarachas. Porque si vas y corres y la gente corre y le dice a los vecinos, le dice a los amigos, a la amiga, ¿sí? Porque confían más en ellos que sencillamente en el Evangelio. La palabra del Señor es clara y se va a cumplir cuando estás alineado a la palabra del Señor. Entonces, quiero leerte lo que Pablo le dice para poder explicarles a ellos que el error, yo quiero que te coloques en pie porque más de uno está durmiendo. Colóquese en pie, levante las manos y diga conmigo, la palabra que Dios lanzó se va a cumplir en mí. La palabra que Dios me dio se cumple en Jesús. En el nombre de Jesús,
ya se cumplió. Amén, amén. Y amén. Toma asiento, por favor. Entonces Pablo les contesta lo siguiente. Y decimos esto no porque alguien esté hablando, no, para nada. Gloria a Dios que en este momento no es que alguien esté hablando, sino es que lo que pasaba en los Corintios. Pero puede haber alguien que sea el internet, puede ser alguien que sea un vecino tuyo, que te esté metiendo cucarachas en la cabeza. Un familiar tuyo, el más cercano a ti. ¿Y eso que eres cristiana? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que te levantas a orar? ¿Y eso que cargas con una Biblia? Entonces Pablo dice, pero como Dios es fiel, después de decirles, mire, perdonen, yo tenía las intenciones de ir a Corintios, inclusive 2 veces, pero me pasaron cosas que prácticamente era como si estuviéramos cadena perpetua. ¿Sí? Sentimos hasta morir, creíamos que íbamos a morir. Nosotros no teníamos presupuestado eso, pero pensamos que moriríamos, pensamos que quedaríamos ahí como una cadena perpetua, pero gracias al Señor pudimos ser librados de todo eso. Y como me encuentro tan triste por todo lo que pasó y el tiempo que perdí, o sea, les pido disculpas, pero no voy a ir. Ahora sí puedo ir, pero no voy a ir. Y no voy a ir porque no quiero entristecerlo. Cuando me vean la cara, tengo que pasar unos días, unas semanas para reponerme. ¿Sí? ¿O cuántos aquí no han tenido bajones y necesitan de un tiempito para volver a subirse el fe? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos muchas veces no se sienten caídos, pero dicen, espérate que en 2 o 3 días ya tengo la fe suficiente, amén? Espérate que vaya a 2 servicios. Entonces Pablo habla como realmente es una persona, no falsa. Pastores, y no es que esté hablando de pastores y no tengo que decirlo, sino pastores que aparentan que son perfectos, aparentan un hogar perfecto. Una cosa es que usted crea que nosotros tenemos un hogar perfecto, pero no es que lo aparentemos. Otra cosa es que usted crea que, como me dijo alguien, pastor, yo pensé que usted no tenía problemas. Usted no lee la Biblia. Porque si usted lee la Biblia, entre más arriba, más problemas hay. Porque el diablo lo ataca más a uno. Amén. Entonces, Pablo es sincero, dice, ahorita no voy a ir, me siento bajoneado, entonces yo no los quiero, me ven y mi actitud, mi forma de hablar ahorita, no es lo mismo escribir que me vean. Espérate, pero después hablamos de esto y después hablamos de cuándo voy. Entonces les dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Ojo lo que Pablo les dice. Mi palabra no era sí para después decir que no. Como mucha gente que dice sí, pero termina siendo no. ¿Aló? Sí, yo voy y no va. Sí, yo tal cosa, pero no lo hace. Pablo dice, discúlpeme, pero la palabra no es sí y no. Si yo dije que sí, pero se presentaron ciertos inconvenientes que le estoy contando y por eso no pude ir. No porque cambié de parecer, no porque soy falso. El título de esa parte se llama La defensa de Pablo. Pablo se está defendiendo ante la iglesia de los Corintios. Yo no me estoy defendiendo, pero es importante para poder entender la prédica de hoy, ver la problemática de Pablo. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no. Diga conmigo, no es sí y no. ¿Usted ha escuchado el dicho que es mejor ponerse colorado una vez que siempre? Hombre, aprenda a decir que no o aprenda a decir que sí. Deje de seguir la corriente si alguien quiere que diga sí y usted está en el no. ¿Aló? ¿Aló?
Que su sí sea sí, dice la palabra en otro texto bíblico, y mi no sea no. Entonces Pablo dice, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Diga conmigo, sí en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Diga conmigo, en Él. Sí y en Él. Amén. Diga conmigo, todas las promesas son en Él. En el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir Pablo? Dios no dice algo para mañana arrepentirse. Dios no dice hoy que sí, para mañana decirte que no. ¿Aló, iglesia? Porque todas las promesas en Él son sí. Y la iglesia contesta, amén. Cuando nos vamos al manuscrito original y lo traducimos realmente como es, ahí lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, las promesas están en Él. Si yo no pude venir, no es que la promesa de Dios dejó de cumplirse. ¿Aló? Era yo. La promesa de Dios está en el sí y en el amén. Pero realmente como debe traducirse es, y la iglesia contesta, amén. Es decir, Dios da una promesa y la promesa es sí, porque Dios no va a cambiar la promesa y después decirte que no. La promesa es sí y la gente tiene que contestar, amén. Pero el amén implica estar en el momento adecuado. El amén implica estar alineado a las cosas de Dios. ¿Aló? Entonces Pablo le está explicando a la iglesia una problemática, pero yo no estoy, hoy no quiero hablar de la problemática, aunque tengo que decirla para que entendamos. Hoy quiero aterrizar en el sí y en el amén. Porque es la forma más práctica de que usted lo entienda. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es, espérate, yo dije que sí iba, pero no fui. Lo que quiero decirles es que la promesa de Dios no es así. La promesa de Dios es en el sí, que sí se va a cumplir, ¿aló? Y el pueblo tiene que contestar amén. Y cuando el pueblo contesta amén es porque cree en el sí, se va a cumplir, no en el que tal vez. ¿Dónde está la iglesia? Que a pesar de que hablen lo que hablen de los pastores, de pronto no te han hablado mal de nosotros. Eso es raro que no te hablen mal de nosotros, pero digamos que no te han hablado mal de nosotros, pero te hablan de los pastores. Que los pastores, es que el diezmo y la ofrenda, es que te quieren tener ahí, es que quieren que vayas todos los días a la iglesia. Es que las promesas no están en nosotros. Las promesas están en el sí. Es decir, que si las promesas están en Jesús, se van a cumplir porque se van a cumplir. Va a pasar porque va a pasar. Depende de ti que estés en el lugar correcto, en el lugar de la bendición, para poder recibir el milagro. ¿Aló? Si no estás en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo la unción de Dios, no recibirás. Pero la promesa fue lanzada y sí se va a cumplir. Si tú no pasas, otro pasa. Pongámoslo como el ejemplo de que cayó un billete por ahí, se le salió a alguien un billete de 100 y nadie supo de quién era. Si tú no pasaste, otro pasó. Pero alguien lo va a coger. Alguien lo va a tomar y alguien va a ser bendecido. La promesa de Dios se soltó y alguien la va a tomar, alguien va a ser bendecido. Amén. Entonces, bajo esa problemática, Pablo nos explica que las promesas están en Jesús. Y que Jesús no es hoy sí y mañana no. No es sí y mañana voy a ver cómo me levanto para ver si sí o si no. Y voy a hacer unas preguntas puntuales. ¿Vives tú con alguna persona que sabes que su decisión de mañana depende de cómo se levante? ¿O de qué cosas pasen en el día? Pueden decir mañana en la noche tal cosa, pero depende es de si llueve, cambia de parecer. Pero nosotros tenemos esa inconveniente. No hemos aprendido que el sí debe ser sí, que el no debe ser no. Pero Pablo nos dice, el sí de Dios es sí y nunca va a ser no.
Así que prepárate, iglesia, porque si Dios dijo que nos iba a bendecir, Dios nos va a bendecir. Si Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Si Dios va a cambiar algo, Dios lo va a hacer. Y la iglesia dice... Entonces puede levantarse el internet. Puede levantarse el gobierno. Puede levantarse la crisis más grande. Puede levantarse la enfermedad más grande. Pero si Dios te habló, que no te hable la enfermedad, que no te hable la crisis, que no te hable el problema, que no te hable nada, porque ya el sí de Dios es sí y se va a cumplir. Y usted si dijo amén, es porque usted lo cree ante cualquier palabra adversa que le diga que no. Amén. Entonces la iglesia de Corintios entendió que no dependía de que Pablo no había ido a la iglesia, de que las palabras que Dios lanza a través de él, a través de Timoteo y a través de Silvano, que eran los que estaban en ese lugar, se fueran a cumplir. Las promesas no se cumplen porque yo cumpla. ¿Aló? Las promesas se cumplen porque las dio Dios. Y las promesas de Dios, Él las da y Jesús las cumple. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Entonces las promesas de Dios son para los que tienen a Jesús en su corazón. Porque en Jesús está el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y si en Jesús está todo el cumplimiento de las promesas de Dios, busca más a Jesús. Acércate más a Él. Enamórate de Él. Porque en Él está el cumplimiento de todas las promesas que hay en la Biblia. Porque en Él se cumple cada una de las letras, de las frases, de las palabras que Dios prometió para nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, nunca más permita usted que haya una situación diferente a lo que ya Dios te dijo. Porque se van a formar situaciones alrededor de la promesa que tú tienes. Si Dios te promete prosperidad económica, ¿qué es lo que va a suceder alrededor? Escasez. ¿Aló? Si Dios te promete que necesitas hacer algo, pero entonces el diablo te quiere frenar, y manda una enfermedad, o manda un problema, o se enferma alguien, entonces tú no te puedes mover. Siempre el diablo quiere hacer algo para que tú dejes de creer. Pero la iglesia tiene que aprender a decir amén. Y decir amén no es con la boca, son con los actos. Te lo voy a repetir, el amén de la Biblia no es para que uno solamente diga amén. Ahí empieza el amén. Pero cada día tengo que hacer el amén. Cada día tengo que poner en práctica el amén. Si yo dije que esa palabra amén es porque se tiene que cumplir. Y cada día tengo que cumplirla. Amén. Entonces los amén aquí son con la boca y en la calle con los actos. El amén aquí es con la boca y en tu casa con los actos. El amén aquí es con la boca, pero en el problema es con tus actos. Amén. Así que se tiene que levantar una iglesia que deje de ser llevado por el diablo a creer que no se van a cumplir las promesas. Cuando alguien tiene un problema, se bajonea. Y cuando se bajonea es presa fácil de los demonios. Cualquier comentario te lleva a creer que no se va a cumplir la promesa. ¿Por qué te es más fácil creer que no se va a cumplir la promesa a que Dios te mandó a decir que se va a cumplir? Amén. Entonces, como conclusión, Pablo les dejó claro a la iglesia que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios no es un engaño. Y si lo lanza un engañador, sigue siendo la palabra de Dios y se tiene que cumplir. Amén. ¿Aló? ¿Aló? Cuando se predica el verdadero Jesús, el Jesús de la Biblia, se tiene que cumplir. Pero cuando se predica el Jesús de Maduro, no se va a cumplir. ¿Sabe cuál es el Jesús de Maduro? El Jesús de Maduro, Nicolás Maduro predicó y decía que Jesús nació en un pueblo palestino y que Jesús era palestino. Porque cuando nació Jesús, nació en Palestina y Él murió y resucitó. Y cuando Él resucitó, resucitó con un espíritu palestino.
Pues ese Jesús no es el de la Biblia. Ese Jesús es el de Nicolás Maduro. ¿Aló? Entonces todo depende de cuál Jesús te predicaron. ¿Qué palabra te soltaron? Pero si te la sueltan desde aquí, la palabra que te lanza es la palabra que está escrita en la Biblia. Y la palabra que está escrita en la Biblia se va a cumplir porque es el Jesús de la Biblia. Amén. No un Jesús por ahí inventado. Entonces el imperio español, los imperialistas españoles que dominaban en el tiempo de Jesús. Imagínate España en el tiempo de Jesús, ese tipo bruto. El que estaba gobernando en el tiempo de Jesús era Roma. Pero él dijo que el imperialismo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de España, donde nació Jesús, sí era Palestina. Pero en el tiempo en que nació Jesús, no era Palestina. ¿Aló? Entonces el montón de chavistas. Y el montón de... Perdón, sigamos con la predica. Continuemos. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Diga conmigo, las promesas de Dios son en el sí, no en el tal vez. ¿Cuántos aquí tienen personas que dependen? Bueno, sí, mejor se lo digo mañana para que me diga que sí. O espero a la quincena para que diga que sí. Porque si lo digo ahora me dice que no. Jesús no es así, Dios no es así. Todas las promesas de Dios están en el sí. Sí se va a cumplir. Haya crisis o no haya crisis. Haya enfermedad o no haya enfermedad. Haya problema o no haya problema. Haya angustia o no haya angustia. Sí se va a cumplir. Y Pablo lo está diciendo ahí. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Aló? Ahí estaba peluqueando gente. Gente que estaba carizbaja porque decía, ay, ahora, si creíamos en la palabra de Pablo, no nos crean la palabra de Germán, crean la palabra de Dios. Amén. ¿Aló? Por eso mucha gente dice, ay, pero mira el testimonio de ese. Entonces esa palabra es falsa, no, la palabra tal vez es verdadera, aunque el tipo sea falso. Una vez, hace mucho tiempo, creo que eran de Claro, llegaron varios de Claro a hacer una conexión a la casa. Y no sé por qué llegó el tema entre ellos. Eso que hablan con ellos y hablan con uno. El tema de los pastores. Ellos no tenían ni idea que yo soy pastor. Empezaron y uno le decía al otro, mire, yo estoy más escachuchado que para dónde. Yo estoy apartadísimo. Pero algo te digo. Puede ser un embustero el que esté predicando, un borracho, puede ser un drogadicto. Pero si te está predicando la palabra de Dios, se va a cumplir, pase lo que pase. Entonces expuso un tema. Pero es que eso de los diezmos y las ofrendas, que eso es negocio, que eso no es qué. Luego volvió a decir el que estaba ahí. Le decía, mire, puede ser que la plata se la roben. Pero como es palabra de Dios, entonces te va a bendecir. Róbense o no se roben la plata, te va a bendecir. No sé si entienden, la palabra es en el sí y en el amén. Dios va a cumplir, pase lo que pase, te va a cumplir, amén. Ahora, si nos vamos a la parábola del hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa. Mira cómo cumple Dios. Se fue de la casa y se fue y Dios le dio las bendiciones que todavía no le había dado. Yo conozco gente que se ha ido de la presencia de Dios, de la casa de Dios, y Dios le ha cumplido cada una de las promesas. Dios le prometió casa, en el mundo le dio casa. Dios le prometió bendición y en el mundo tiene bendición. Porque Dios no se va a quedar con la bendición de nadie, porque te la prometió, te la prometió. ¿Aló? Pero la que no te va a dar si te apartas de la presencia de Dios es la salvación. Amén. Entonces hay gente que va a tener casa y va a perder la salvación.
Pero hay otros que vamos a tener salvación y Dios nos va a dar casa. ¿Aló? ¿Aló? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, no diga amén porque ya se volvió una, ¿cómo se llama? Ya una muletilla. Ya todo el mundo te dice amén. Es más, a veces el cristiano está tan mecanizado, más sería la palabra. Yo conozco una persona que yo le digo buenos días, me dice amén. Hasta luego, amén. El amén es cuando usted cree que la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es que cuando uno le dice Dios te bendiga, uno dice amén, porque lo creo que Dios me va a bendecir. Amén. El asunto es decirle amén a un Dios te bendiga de alguien que no se sabe de cuál es el Dios de él. Si el Dios de Maduro o el Dios de nosotros. Amén. Porque no puede haber un Jesús palestino. Porque el Jesús de la Biblia es judío. Amén. Y te lo hago con el ejemplo de Panamá. Hoy el que nace en Panamá es panameño. Pero el que nació hace 300 años era colombiano. ¿Me está entendiendo? Colombiano. Mira, cuando pasó a ser Panamá, seguía siendo colombiano. Porque había nacido en Colombia. Eso mismo pasó con Palestina. Eso mismo pasó con el territorio donde nació Jesús. Jesús era judío. Jesús, dice la Biblia, que vino a los judíos. Entonces, así como Maduro simplemente lo puse porque era un personaje público, cada uno de ustedes o de gente que tenemos alrededor tiene a su propio Jesús. Hay gente que tiene un Jesús, Él es amor, pastor, Él no me va a condenar porque la Biblia dice que Jesús es amor. Yo le digo, lea bien. Que dice Jesús es amor, coma, y fuego consumidor, las dos cosas al mismo tiempo. Diga conmigo, las dos cosas al mismo tiempo. Amor y fuego consumidor. Amén. Dame la idea completa. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo está diciendo por medio de nosotros. ¿Quién eran nosotros? Timoteo, Silvano y él. Todas las promesas son en esta iglesia, en el sí y en el amén, a través de la pastora Brenda y a través mío. ¿Aló? ¿Aló? Así que si Dios te dijo a través de nuestra boca que te iba a bendecir, créelo, aunque el mundo entero te diga que no.